en medio, y en forma de arena, y entonces, bueno, vamos trabajando un cierto nivel de esfuerzos, todas las probetas son iguales, y entonces el esfuerzo, y empiezo a cargarlo, le doy 1, 2, 3, hasta que llegamos a 10,000, 100,000, 1,000,000, 7 millones, ¿vale? Esta es una escala logarítmica. Bueno, la podemos hacer logarítmica. Son el número de aplicaciones contra los esfuerzos, y entonces decimos, este fue el valor donde rompió. ¿Sí? Yo empiezo a trabajar y le pongo un cierto esfuerzo, muy, aquí está muy alto, y entonces rompo inmediatamente a, no sé, aquí son 10,000, rompió en 80,000, ¿vale? Aquí ya son 100,000, ¿sí? Pero el esfuerzo que corresponde para que aguante 100,000 ya es menor. Entonces, cuando aquí ya se vuelve asintótico, ¿qué quiere decir? Se vuelve una línea continua recta que ya no baja, entonces decimos que este es el límite de endurancia. ¿Sí? Este límite de endurancia quiere decir que de aquí hacia abajo el esfuerzo, si yo lo pongo menor, va a aguantar de manera infinita los ciclos de falla. ¿Sí? Entonces, así es como se hacían los carros anteriormente, que tuvieran el esfuerzo muy bajo aquí abajo. Aquí las aplicaciones de esfuerzo estaban sobradas de material, y entonces con eso pues nunca se rompían, ¿va? Porque esta es la línea de ruptura. ¿Sí? A cierto número de ciclos correspondería número de aplicaciones con el cierto esfuerzo. Entonces, ya sea que sean esfuerzos completamente revertidos o esfuerzo de pura tensión, ¿sí? Sobre cero. Entonces, dependerá cómo está esta curva, de acuerdo a eso. Y esto se le coloca al software en la parte de materiales. Ahorita le decimos dónde. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de decir, dependiendo de cómo aplicamos la carga, si está desordenada, vamos a decir, o si está completamente ordenada, continua, dependiendo de esa, podría tener diferente comportamiento, ¿va? Y esa habría que obtenerla de medios experimentales. Hay algunas tablas ya, pero no es mucha la información. Es de algunos aceros, simplemente de los de mayor interés, y esos sí se encuentran en la literatura y se pueden colocar. ¿Sí? Entonces son logarítmicas aquí. Otro concepto importante es cuando están por debajo de del límite de endurancia. Estamos aquí abajo. Y le pongo un esfuerzo muy pequeñito, pues nunca va a romper. Miren, aquí hay una cosa. Habíamos visto dónde está sujeto y dónde está la carga. La carga está puesta aquí sobre del pedal, y entonces seguramente la va a trasladar aquí o le va a poner una carga remota. Ahorita lo vemos. Aquí está. Es el modelo que tenemos. Las configuraciones simplemente para el cambio de cómo se encuentran, ¿no? Entonces, hemos definido ya los materiales. Ese material es un 6061 T6. A ver, un momento. Aquí. Para que se pueda ver eso. Y bueno, una última conclusión. Platos. Entonces, hemos definido ya lo. Ahí está el material, es un 6061 T6, pero en este caso lo generó él porque aquí ya tiene curva
de curva de Wolf, o una curva SN. ¿Sí? Vamos a ver si lo generó él o ya lo tiene. Ok, ya no se detuvo a generarlo, pero bueno. Entonces lo primero que se hace es un análisis estático, aunque después de que se hace el análisis estático pudiera ser aquí el de fatiga. Y aquí es donde están los de fatiga. Este es cuando está completamente invertido con la relación del esfuerzo máximo mínimo contra el esfuerzo máximo en -1. En este caso pues es un historial prácticamente conforme del tiempo. Yo sé cómo se comporta y en este caso es por medio de frecuencia y entonces ahorita vemos de qué manera trabaja, ¿va? Un momento. ¿Te acuerdan que les dije que en el estático se puede hacer también igual una simplificación a 2D? Pues aquí se puede, aquí es donde se le coloca la el, se le da un check aquí a esta cajita y con eso simplificamos el análisis a 2 dimensiones que serían el plano, pero habría que decirle cuál plano, ¿va? Por lo regular va a ser el frontal. A ver, aquí vemos las piezas y aquí de esta pieza de aquí, que es las generales, no todo el conjunto. Después de esa tenemos dos piezas aquí, es el pedal del lado derecho y este de aquí, que es el crank, que es le llaman así crank, y tendría dos partes. A cada uno de ellos pues ya tiene un material que ya está asignado y es el mismo, ¿sí? Y este fue definido por el usuario. Bueno. ¿Sí? Aquí en este caso hay un contacto global. Ah, cuando son aquí, cuando son un ensamble que tenemos varias partes, podemos tener el tipo de contacto sin penetración, unión rígida o permitir la penetración. ¿Sí? Bien, si lo hacemos como contacto global y ponemos nada más esta palomita, va a seleccionar todo completito. Pero si le quitamos esta y seleccionamos nada más una de las piezas, necesitaríamos seleccionar parejas de componentes, ¿sí? O un componente directamente, el cual va a tener el tipo de unión, ¿sí? ¿Qué unión podría tener, por ejemplo, este perno con esta de aquí? O este con el casquillo que tenemos acá atrás, ¿sí? Y entonces con eso. Ahora, si nosotros seleccionamos todo completito, le podemos decir que si tenemos un mallado compatible o compatible o incompatible. ¿Qué es esto? Que si nosotros mallamos aquí y tenemos pues el mallado termina en ciertas posiciones los nodos, la siguiente pieza busque esos nodos y estén exactamente en la misma posición, sería compatible. Pero si no corresponden directamente, entonces lo que tendríamos que sacar es de que los resultados de una pieza contra los resultados de la otra serían interpolados, ¿sí? Y entonces podríamos decir que el mallado es incompatible y que lo haga de esa manera. Es un poco más impreciso. Siempre hay que hacerlo con mallado compatible. Si no se deja, entonces sí, lo dejamos con esta, pero tendríamos un poquito menos de precisión. ¿Va? Va a empezar a sujetar todos los puntos de donde van a estar los tornillos. Bien, esta es una simplificación, volvemos a decir lo mismo de que un tornillo debe de tener su cara de apoyo, pero en este caso lo que nos interesa es ver la fatiga en esta parte, entonces esto activa bien, ¿sí?
no es necesario hacerle mayor situación, ¿no? Entonces, si aquí está activo, ¿creen que el centro debiera de tener también igual alguna restricción? A ver, ¿qué razonan, qué piensan? Agarré en... ¿Aplica la del eje? Yo le pondría aquí una del eje que no se me, que está en un eje precisamente y que aquí está fijo, porque si no le fijo esta parte, la del eje, al menos de que no se me mueva en el eje Z para ir para acá, o es no, el eje Y, ¿sí? Entonces, esto va a tener unos esfuerzos combinados hasta acá, y no es cierto, el eje le ayuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque tiene aquí unos valeros, y entonces el valero aquí permite que haya un soporte, y no se lo estamos colocando. Bueno, eso le faltó aquí, Vamos a poner para que tengamos un análisis fiel, ¿no? Ahí está el eje. Ah, ok, entonces sí lo sostuvo. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron cómo lo fijó nada más el puro eje? La bisagra. Entonces, sí lo hizo, pero lo hizo en la parte inferior. Digo, la parte trasera. Entonces, de alguna manera, entonces, si acá atrás es donde está el contacto del valero, ahí está bien, ¿va? No, una cosa más. Si lo colocó en la parte externa, no es la correcta, debió haber sido la parte interna donde toca el valero. ¿Vamos? y vamos a ponerle Aquí previamente han colocado el pedal horizontalmente, ¿eh? Es por eso que colocan aquí a 90, porque ese sería el máximo de la aplicación de la carga en la descomposición de las fuerzas, ¿no? Ok, 140 es porque sumando esta y esta área vamos a tener 140 kilogramos. Si le pusiéramos por elemento, tendríamos 140 más 140, tendríamos 280. ¿Vale? Por eso se le pone por total. Ah, otra cosa, perdón, una situación más, me regreso tantitito, ¿sí? cambiamos el sistema métrico. Y aquí le dice vertical. ¿Qué sucedería si esto ya después de que empezó y trabajó, se hizo pando y se hizo una curva? ¿La carga sigue siendo vertical? Sí, por esta situación, ¿sí? Si nosotros le decimos que está direccionada siempre con esta cara, entonces siempre va a conservar, aunque ésta se mueva, y entonces va a girar, ¿va? Entonces, esto es importante también, de verlo de vertical. La carga siempre va a ser vertical, siempre se va a conservar de esta manera, ¿sí? Aunque se mueva para acá, pero siempre va a estar aplicada en la cara. ¿Vamos? Y vamos a ponerle que es Uh -huh. 140 por cada una. y con esto en realidad hacemos Hasta ahorita llevamos que va a generar y va a generar lo que es el mallado, un mallado normal, sin nada, ni siquiera se molestó en visualizarlo. parte la hemos este es el resultado que tenemos. Ok, Es el punto crítico.
Más o menos sea, aquí. Ahora, ¿dónde está el pues, máximo? pues, Vamos a ver dónde coloca el máximo. tiene bastantes. Más o Bien, megapascales. vemos el punto de tensión máxima. Arriba como abajo. De forma circular. Lo que vamos a hacer es jugar a esto. Tiene un factor de 1.2. Vemos que es igual a lo mínimo. Limpio. Bien, esto. Estático, ¿no? Bien, Bien, previo siempre tendríamos que hacer un análisis de estudio, ya sea lineal o dinámico. ¿Sí? No lineal también puede ser, y después poder ver lo de fatiga. ¿Va? Bien. vamos a crear un nuevo. Lleva. Entonces, genera uno nuevo, pero va a nombrar el anterior. Ahorita les va a decir dónde. ¿Vale? Pasamos al estudio. Y saber que no tiene muchas opciones. Si se fijan, el estudio estático AKD1 es el que queremos evaluar. Ya sabemos cuál es el estado de cargas que se generó aquí, ¿sí? Y entonces de ese estado de cargas lo queremos evaluar muchas veces. Entonces tenemos que llamar el suceso y decirle cuántas veces va a aplicarse. Y ahorita quieren ver a 7 millones, ¿no? Entonces aquí le tendríamos que colocar 7 millones. Aquí está completamente invertido y esa es una de las maneras, ¿no? Uno y lo que le tenemos. Y qué base lo queremos hacer. Ok. Con base cero quiere decir que siempre estaríamos colocando la fuerza hacia ese sentido. ¿Por qué siempre hacia ese sentido? ¿Por qué siempre arriba del cero? Yo no tengo compresión y tensión, sino simplemente lo doblo y lo suelto. ¿Por qué lo doblo? A la hora de que gira para acá, yo ya no estoy aplicando la misma tensión. O es despreciable mi peso, ¿sí? O la aplicación de la fuerza, ¿sí? Si es tu peso, cuando uno se para, por eso funciona un poquito más. ¿Sí? Y entonces aquí el peso funciona con más gravedad. Cuando está uno sentado en el sillín, pues entonces es la fuerza de la pierna. Entonces la fuerza de la pierna empuja pero suelta, vuelve a empujar. Entonces, ¿qué tenemos por encima? Esfuerzo y no esfuerzo. ¿Sí? Entonces por eso que está por encima del cero, ¿estamos de acuerdo? Por eso tenemos este tipo de carga. Tipo de resolución y de tensión. Entonces, ahí tenemos un suceso. Podemos ponerle varios sucesos. Quiero que me evalúes de otra carga a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, y puede ser un montón de sucesos, ¿no? Las piezas y los sólidos que. Vamos a ver que los datos de Bueno, en este caso, ese material ya estaba definido, ¿sí? Pero si no lo tenemos definido, buscamos ese valor, ya sea de tablas, de tablas registradas o de o de una evaluación experimental. Y entonces lo que hacemos precisamente cuando estamos colocando el material es colocarle qué tipo de curva es. En una sección que dice aquí arriba, bueno, no se logra ver, pero es curvas de fatiga, ¿sí? Que es a la hora de que abrimos el material
y es una de las pestañas contiguas. Con eso nos va a mostrar de qué manera trabaja y a cuánto rompe dependiendo del esfuerzo. Entonces, a 1000, si yo le pongo un esfuerzo de este valor, rompe en 1000 aplicaciones. Si yo le pongo un esfuerzo de más grande, rompe en esto, más grande, rompe en esto, y así. Aquí lo tiene evaluado a, ¿cuántos millones? 3, 6, a 100 millones de ciclos. Entonces tiene una curva que trabaja en el rango que yo necesito, que son 7 millones, ¿verdad? Pues aquí tengo 79 millones. Bien. Logarítmica o Y semilogarítmica. ahí lo tenemos, ¿no? Y así es como rompería. Entonces, Bien. eso ya estaba definido. Y lo que vamos a hacer directamente ya Es saber sencillito. qué tengo que hacer. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver como resultados? Daño y Este es vidas. el resultado que tengo, ¿no? Porcentaje de daño. ¿Dónde está el daño? Aquí está. ¿Cuál es la vida? Porque estamos por debajo. ¿Qué decíamos? Entonces aquí pues estamos haciendo esto. Ahora, repite el mismo asunto para los otros tres, ¿sí? Cambiando el diseño. ¿Sí? Se va a la otra y se va al otro y aquí y entonces vuelve a trabajar aquí. Y este es el diseño 2 y vuelve a obtener aquí en la vida total ahora 15 millones. ¿Sí? Está muy pasado. Mira, del primero al segundo, 15 millones. Bien, ¿qué sucede con el tercero? Ese ya es muy rápido. Igual que hemos hecho antes. Bueno, aquí lo que están haciendo es copiar el estudio y después activando la configuración. Pero podríamos activar nuevamente un nuevo estudio y decirle que viene de ahí y cambiarle y simplemente ya con eso. Bien, este es el nuevo. Como veis, la configuración, la redefinir. Y vamos a ver, él se lo definió por fuera, que debió haber sido por dentro. Pero bueno. El hecho de tener de que para que bien, vemos que la tensión máxima, pero sí que se da en un punto diferente, ¿no? Una vez más. Puede que aquí funcione, pero acá tenemos problemas, ¿no? Hacer ahora es Y ese de fatiga, ¿en qué queda? vamos a ver qué vida, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ahora sí, veamos, ¿no?
En este caso vamos a ver dónde están los máximos. ¿Recuerdan los resultados? Vamos a ver el salida, ¿no? De 3 millones de kilos. Encima de ese primer diseño. Pero con este. Está afuera, ¿no? Bien, entonces. No, aquí hay un problema. En realidad lo que tiene es un problema aquí de flexión y tendríamos diferencias en cuestiones de dónde se encontró el esfuerzo. El problema es eso. ¿Sí? Este era el primer diseño, ¿no? Segundo, el tercero, ¿cómo se encuentra? No, a ver, ¿cómo estaba? No, sí, primero, segundo y tercero, ¿no? El problema es aquí, en este caso, si se fijan aquí los radios, no quiere decir que aquí está muy bien, muy sofisticado y aquí hay un refuerzo en la parte trasera, ¿sí? En la zona que nos interesa y también aquí. En este caso no, en este caso está robusto y aquí simplemente hay mm, hay un radio pero es pequeño y entonces puede ser un concentrador. Entonces eso precisamente es lo que estamos evaluando. ¿Sí? Este es bueno pero bajo, este es muy bueno, 15 millones, y en este caso es, ahora, habría que ver en dónde están precisamente esos puntos, precisamente aquí lo demuestra aquí, el otro lo demuestra aquí, y en este caso, pues es el mismo punto aquí, pero con mucho más alto. Eso es lo que hay que visualizar. Y pues mire, de todos modos, tenemos un factor de seguridad, pues, prácticamente igual, ¿sí? Incluso con el diseño 2 tendríamos un poquito más del original, ¿sí? La tensión máxima es menor, ¿sí? Ese es otro de los detalles. Si la tensión es menor, pues es más conservador. Y si está en esa posición y tienes la distribución pues de los esfuerzos lo lleva a esto. Es que esa es la parte de esta bolita que está más grande y está más gordita. ¿Sí? El mango es más, es mejor. Entonces eso es como se evalúa la fatiga. Hay dos diseños que están por ciclos. Okay, pues. Bueno, otra es buscar a partir de qué tanto lo podemos adelgazar para que esto llegue a, no sé, a 8 millones y lo puedas cambiar con garantía, ¿no? ¿Sí? Y pues habría que hacer algunas pruebitas. Entonces a lo mejor ese factor de seguridad quedaría un poquito más cerrado, pero pues es suficiente para lo que es la vida de ciclos. ¿Escucharon? O escoger y reforzar la parte de la esquina donde se muestra pues la concentración de esfuerzo. ¿Ah? O simplemente pues lo veis como de una manera sencilla, podemos pues nada, espero que os haya gustado y si está entretenido. Pues sí. Ok, miren, de alguna manera entonces vimos ahorita prácticamente 3. ¿Sí? El que sigue para la siguiente clase es precisamente del no lineal. ¿Sí? No, bueno, podríamos ver cinemático y después el no lineal o posterior al revés, ¿no? Pero bien, de alguna manera, por favor vean estos dos porque apenas nos va a alcanzar la siguiente clase a ver el no lineal y el cinemático. ¿Va?
Y con eso vamos a trabajar directamente. Ahora, este clip, por favor, de tarea, ¿hicieron la tarea anterior? Ya hasta se fueron. No, aquí todavía estamos, nomás que no recuerdo muy bien la tarea anterior. Ahí vamos a hacer, a ver quién se acuerda. Híjole, 0, 0, 0. No se acuerda ninguno. Compañeros, ayúdenme. ¿Sí? Sí. Y lo seguiremos viendo en clase. Ajá, bueno, ahí está el otro defensor. El asunto era a ver. Bueno, hacen ese clip, por favor, ¿sí? El clip, para llegar con ese y no perder tiempecito, porque vamos a trabajar con la parte no lineal, la parte donde el material se vuelve plástico, ¿va? Digamos que esta parte quedó ya más o menos clara y vamos a empezar a trabajar y después puros ejemplos, ¿va? De todo tipo. Y amarre tantito, rápido, a decirles qué es lo que estábamos haciendo. La parte de vibraciones, acuérdense. DVD, parte 1, parte 2, lo borré entonces. Estábamos viendo que trabajara, pues. Entonces estábamos viendo el de caída libre, ¿sí? Y en ese de caída libre, acuérdense que no solucionó. Este, bueno, entonces se los voy a presentar la siguiente clase para que ya se puedan ir. Y de alguna manera lo que estábamos viendo es que sí terminaba de solucionar y al terminar de solucionar ya movíamos, nos movió precisamente los gráficos. Pero bueno, sí, Ah, es que también se acuerda que había hecho yo uno y sí. por el material, por la cerámica, ¿no? Había El quedado gráfico, sí, raros los resultados. de la porcelana. Y Ah, con el sí. gráfico no se podía, precisamente por ahí va el asunto. Entonces cuando agarramos lo dejamos caer y todo eso, ese es el detalle que no se dejó visualizar. Pero bueno, vamos a seguir trabajando con eso. ¿Sí? Por el momento les encargo el clip, sin falta, ese sí apúntenlo. ¿Vale? El clip está ahí en el video. ¿Sí? Está fácil de hacer, simplemente es una guía y de la guía se le coloca un un plano directamente en uno de los extremos, un plano para poder generar el círculo donde va a ser el barrido, ¿sí? Que lo tome como guía para todo. Entonces con eso queda esa parte y vamos a trabajar con un poquito con el mallado, los vamos a extender y trabajamos con esos dos que les decimos, que el no lineal y a ver, ¿dónde quedó? Ay, ya está, le cerré.
el lineal y el cinemático, ¿vale? Este es del cinemático, se los doy yo, ¿sí? Es una catapulta, una catapulta. Les entrego yo el modelo, de nuestro producto. ¿vale? Esta catapulta, ¿vale? Ya la voy a entregar yo. Ya la tenemos hecha y el asunto es que se revise cómo están colocadas todas estas relaciones, cómo se mueven precisamente estas partes, cómo generar los ciclos para poder hacer el movimiento y unos análisis de movimiento, ¿vale? Y de acuerdo con eso, pues entonces tengan esa pinta de que cómo se hace también igual pues, en la simulación, transportar las cargas cinemáticas a una parte, ¿vale? Ese va a ser el preámbulo de la que sigue. Mañana, ¿vale? Por favor, en